Pues muy buenos días, ¿cómo están muchachos? Bien, Hola, ¿qué tal? Hola, saludos. Muy bien. Hoy nos toca platicar de la mejor trilogía en la historia del cine, palabras muy fuertes. De Vuelta al Futuro. Es Michael, Saquen sus katanas. Christopher Lloyd, Crispin Glover, Jack Thompson en De Vuelta al Futuro. Pero bueno, vamos a empezar con los comentarios. Vámonos, José Luis, Emanuel y Jacobo esta vez. Empecemos, José Luis. Hola, bueno, pues fíjense que sí, son palabras fuertes las que acabas de decir de si es la mejor o no trilogía. Yo creo que habrá que ponerlo a consideración porque sinceramente es una muy buena trilogía y nos divierte bastante. Y creo que está muy bien cuidada en todos los aspectos, pero en particular la primera película, me parece que solita puede quedar, no digo que así hubiera sido, pero tiene muy buen argumento y tiene muy buen final como para poder haber quedado ella sola. Y qué bueno que no quedó sola, pero está tan bien hecha que tiene digamos, esta ventaja sobre las otras dos, ¿no? Que sí te tienen que remitir a sus otras, a la anterior o a la futura. Y en este caso, la primera, fíjate que a mí en particular me llama mucho la atención, me gusta bastante, porque inmediatamente yo noto un aire fresco. Son de las películas que yo vi siendo niño y después adolescente y después adulto y recientemente. La he visto varias veces, eh, prácticamente igual que las otras dos. Son las que las ves, si tienes el tiempo para poder verla, la terminas, la vuelves a disfrutar, cada vez te ríes, quizá, al menos en mi caso, más de los chistes, que por cierto tiene muy buenas referencias por todos lados. Yo creo que es de las buenas películas que saben utilizar los guiones, se usan muy bien para hacer referencias a la política, a la ciencia, este, a la historia misma, a otras películas. Es buenísima en ese sentido. Una cosa que me llama mucho la atención es de que cuando la ves estando pequeño, el doctor Emmett Brown parece un viejito. Después vuelve a verse más viejito cuando la ves que diga, se ve igual de viejito cuando la ves de adolescente. Luego igual cuando la ves de grande, volteas a ver al actor cómo está actualmente y parece el maldito Emmett Brown. O sea, lo caracterizaron muy bien y no me refiero a que le hayan puesto arrugas, sino que su personalidad, el pelo, todo como que lo hicieron genial en ese sentido, ¿no? Y luego lo remontas a esas épocas de los 50 y todavía, o sea, tú dices, este señor es eterno, se ve bien, ve viejo todo el tiempo, no sé, son de las cosas interesantes. Y McFly que tiene una personalidad fresca que siempre, al menos a mí siempre me agradó, sobre todo cuando decía que no lo llamaran gallina, ¿no? Que es de las icónicas frases, de toda la serie, ¿no? Pero bueno, eso por lo pronto, creo que es de las cosas que me llaman la atención. Y otro, el DeLorean, ¿no? El DeLorean es fabuloso, es un gran carro, de los carros clásicos, de la historia del cine. No estoy muy seguro, pero no tengo muy, muy claro esto, igual ustedes me ayudan a aclararlo. Si los dueños del carro, los productores del carro, o sea, la empresa, tenía entendido bien que se iba a utilizar su carro o no, no estoy muy seguro de esto, pero el caso es de que fue tan icónico que solamente se quedó para la película, o sea, no tuvo más éxito en otras partes, ya no se vendió como otros carros, como un clásico, como un Mustang, como un Camaro, y se quedó anclado ahí al grado de que, no sé, ganó más simbólicamente que económicamente ese modelo, ¿no? Y ya por último, para no alargarme demasiado, em, estos viajes al pasado que se plantean al menos en la primera película son mágicos. Es donde yo entendí, cuando después vi un reportaje respecto al apoyo que había dado Ronald Reagan al cine, es donde entendí cuál era la idea que traía él encima de mostrar que el pasado había sido bueno también y que merecía la pena rescatarlo, al menos moralmente hablando, ¿no? Con eso me quedo por lo pronto. Okay.
Gracias, José Luis. Sigamos con Emanuel. Me gustaron dos comentarios de José Luis. El primero es lo del aire fresco que tiene la película, porque sí es cierto, ¿no? Está muy cool la música, la fotografía, y bueno, por la época en la que salió la película, pues como que nos hubiera gustado ser igual de cool que el buen Marty McFly. Y pues yo creo que por eso uno se da cuenta por qué despidieron al otro tipo, ¿no? Que Sí, según esto es muy buen actor dramático y demás, pero que por eso mismo no era lo que buscaban, al menos por la historia que pretendían contar. La película me gusta, ¿no? No digo que no, y aparte no quiero morir linchado para empezar por ustedes tres, pero y no es que, no diga que a lo mejor no estén en mis primeras 50 películas, ¿no? A lo mejor sí, en las primeras 10 no. Pero, ¿saben? Me gustaba mucho verlas, las vi en VHS en algún momento, ¿no? Subtituladas, y después las pasaba a Canal 5 con su trilogía. Pero no sé, yo creo que fue tanto hartazgo que de tanto que la pasaba a Canal 5 que ahora en la semana que vi la primera parte, porque esa sí la vi completa, pues los diálogos de memoria, ¿no? Ya lo saben, sí. con los tonitos que incluso hacen los personajes. Yo creo que fue eso, una sobresaturación de la película en mi caso, claro, cuando la pasaba en Canal 5. Pero no por eso no la disfruté otra vez. Casi 2 horas de película que no se sienten mucho, ¿no? Les he platicado antes que a mí me llama mucho la atención el metraje de una película y de cómo se percibe con la subjetividad del tiempo según el interés que nos despierta. Y en este caso, pues sí, casi 2 horas y que casi no se sienten por esa dinámica, esos diálogos activos y demás. Me gusta mucho, yo creo que también desde que era adolescente me agradaba el personaje del doctor Emmett Brown. Era lo excéntrico que era el personaje, algo que llamaba la atención, a lo meticuloso que era y cómo hasta se salía, ¿cómo decirlo? Se salía de lo que uno podría esperar de un comportamiento normal, vaya. Lo que creo que es normal a fin de cuentas también en una historia como esta, porque por él es que se hace la máquina del tiempo. Y dentro de todo lo disfrutable, yo creo, no sé para ustedes, pero para mí fue politraumante lo de la cuestión incestuosa entre Sí, la mamá de Marty con él. sí, En serio que me acordé de un capítulo de Frasier en que, no sé si recuerdan la serie, en la que Frasier se da cuenta que sale con el psiquiatra, que sale con una mujer que se parece a su mamá y agarra un spray y se lo echa en los ojos, ¿no? Algo, algo así me daba esa sensación cuando veía a Volver al Futuro. Por lo curioso de esto y por algo que me enteré mucho después, ¿no? Y que seguramente ustedes ya también descubrieron con el paso del tiempo. La pregunta que se hizo el guionista con respecto a si hubiera sido amigo de su papá si hubieran coincidido en la escuela. Fueron dos cosas que me eh, llamaron mucho la atención en aquel entonces. La cuestión de la madre, la cuestión incestuosa, que yo creo que para aquellos infantiles ojos míos todavía no estaba preparado, ¿no? Y la otra esa, ¿no? ¿Cómo hubiera sido la relación de uno con su padre si hubieran sido, si uno hubiera sido contemporáneo del sujeto en cuestión? Fuera de eso, pues qué divertido, sobre todo algo que también decía José Luis en los segundos, las referencias y autorreferencias en ese metraje, por eso la película funciona bien solita. Cómo es que lo que se encuentra en el presente, quiero decir, se ve desde el pasado y cómo eso cambia cuando vuelve a su tiempo el personaje de Marty McFly. Creo que por eso la película vale la pena por sí sola. Yo creo que en las otras películas, la 2 y la 3 funciona, pero no con la misma frescura. Pero pues ya llegaremos a ellas. Muy bien. Emanuel, Jacobo. Hola, bueno, pues para mí Volver al Futuro sí es definitivamente esas películas que es bien importante para uno cuando es niño, ¿no? Es de esas películas que querías ver y que estabas ahí pendiente de la tele. Creo que es de esas películas que yo no acostumbro a ver películas dobladas, pero esta la prefiero doblada que subtitulada. sí, Que los diálogos te los sabes de memoria, incluso hay diálogos que son muy, muy raros. Por ejemplo, cuando se está peleando ahí, que Martin lo meten en la cajuela y que los monos estos, los bullies, le dicen a los otros, cállate oscuro. Yo no sé por qué le dicen oscuro, alguna forma correcta no decir negro o de color, no sé. Hay ese tipo de cosas, pero al final la película es una serie de buenas decisiones.
porque definitivamente es una película que representa mucho los 80s, tiene muy buenos diálogos, una música excelente, una fotografía que también no es para nada despreciable. Y yo creo que lo más interesante también de esta película, o lo que hace que se volviera tan, digamos, representativa, es la amistad entre el Doc y Marty, ¿no? Eso es una química que no encuentras mucho en otras películas. Y es extraña, porque dices, tú es un cuate que le gusta el rock, típico chavo ochentero, con sus tenis, y el otro un doctor en física cuántica, no sé. ¿Cómo puede haber una relación entre los dos? Y por alguna... Es algo que de hecho no explican, dan por sentado en la película. Simple y sencillamente se llevan bien y punto, acéptalo. Sí. Y entre que lo aceptas y no, la verdad es que la química entre Michael J. Fox y Christopher Lloyd es lo que hace que esta película incluso sobresalga por encima de otras. De hecho, hace poco estaba viendo, o sea, qué tan importante es esa amistad en el cine que pues ha repercutido, se ha tratado de imitar, a veces no se logra. Y no sé si ubican esta caricatura que está de moda de Rick y Morty. Digo, es una parodia precisamente de Marty y el Doc, ¿sí? Entonces, la primera película es en definitiva algo que en su tiempo, como ya lo han dicho, y yo no quiero repetir, era fresco, era divertido, pero creo que también, ya hablando del plano personal, y como yo lo había dicho cuando hablamos de las películas que nos influyeron, es una película también que hacía ver a la ciencia como algo bastante divertido. Porque estamos hablando que los 80 por lo general, y si ustedes se fijan, la ciencia era algo peligroso, ¿no? Vean Blade Runner, vean Robocop, vean todo un montón de películas donde la ciencia era, híjole, ¿no? La ciencia y el futuro eran vistos como algo deprimente. Y en este sentido, esta película manejaba la ciencia como algo que querías acercarte a ello. También tenía sus peligros, pero no llegaba a esos extremos, ¿no? Y lo hacía bastante atractivo. Es cierto, para mí, y coincido con Emanuel, el personaje más interesante es el Doc, por precisamente digamos, interés en tratar de crear esta máquina del tiempo, aunque él mismo, y creo que es algo bastante interesante a lo largo de las películas, reflexiona que no era algo positivo al final, o sea, nada más se preguntó si podía hacerlo, pero no las consecuencias del mismo, cosa que a lo largo de las tres, insisto, él mismo va revalorando, ¿no? Ya al final, de hecho, está harto en la tercera, ¿no? Decía, esta máquina maldita, ya la quiero destruir. Entonces, bueno, ahí la dejo en la primera película. Pero vuelve por el perro. Bueno, por el perro, sí. Sí, él mismo se contradice porque la vuelve a construir. Eh, pero bueno, hay diálogos que son memorables y yo creo, a mí me gusta mucho la escena de justo cuando viaja de regreso al futuro, ¿sí? Y que el Doc conecta los cables y que se cuelga del palacio municipal. No, es una gozada y podría hablar muchas escenas, pero no me tardaría mucho. Ahí la dejo. No, a mí me encanta las expresiones de Dr. Brown cuando cuando ve que quiere conectar el cable, pero del otro lado, del otro extremo, Sí. se enchufan. ¡Ah! Me Sí. encanta esa cara, y la cara cuando el carro con el modelo que hizo para representar todo lo que iba, el plan de atrapar Sí. Y dice, perdona si no le puse color. Y todo así, el plano todo bien hecho, ¿no? lo prende y luego se va directo hacia unos trapos con aceite o tiner o quién sabe, y piensa prender y ¡ah! También es demasiado gracioso. Es un gran casting de haber escogido a Christopher Lloyd, que ya lo habíamos visto en Overcooked, ¿qué? One Flew Over Cuckoo's Nest También muy buena. Con Jack Nicholson, pero no me acuerdo cómo se llama el otro. No me acordaba. 1.21 llegó. También es un gran momento de este personaje. Y tiene razón, este personaje más atractivo durante las tres películas. En la primera y la segunda, pues es el que acompaña a Martin. Pero ya en la tercera ya se convertirá en el protagonista. Ya ahorita hablaremos de eso. Yo tendría que comentar que Bob Gale es el escritor, el guionista que se le ocurrió la idea. La compartió con Robert Zemeckis y ambos trabajaron en el guión. Se llevaron a Steven Spielberg y confió en ellos, pero tardaron varios años, no fue la primera. Hasta que Robert Zemeckis pudo hacer su nombre como director, le dieron la oportunidad de hacer esta. Tuvieron pocos meses para terminarla. Y pues sí, como hay que mencionar a Eric Stoltz, como ya comentaron, era el Martin anterior. Trabajaron solo un mes, hay varias tomas. Salen los extras de las películas en DVD. Pero sí, no tenía el mismo carisma, no tenía la misma energía. Siempre quisieron a este
Martin, ¿cómo se llama? Martin McFly es Michael J. Fox. Michael J. Fox. Siempre lo quisieron, que ya era famoso porque participaba en una serie de esas series cómicas familiares que existían en los 80s. Y también el gran casting de Biff Tannen, Thomas F. Wilson es increíble, es grande, tenía el cuerpo y para colmo la presencia de ser un gran bully. Ujú. Nada que ver en su persona, es totalmente lo contrario. Qué curioso, pero le queda muy bien. Las mejores personas son los que hacen los mejores villanos. Y pues también el DeLorean, fíjate que el DeLorean no era un mal carro, estaba mal hecho, estaba mal fabricado. Por lo tanto, siempre se descomponían y por eso no se vendió tan bien. Y aparte estuvo relacionado con una situación de que el dueño compró cocaína para poder seguir produciendo sus carros y lo atraparon. Entonces, hay una situación turbia por ahí atrás. Entonces, esas cosas ayudaron a que DeLorean pues, se empezó a olvidar en medio de los 80s, pero con esta película regresa y no lo regresaron, no lo volvieron a construir, no lo La produjeron producción, ¿no? porque es un mal carro. Y muy interesante que lo que comentabas de Reagan, pues la película, la primera sí es muy materialista. Digo, los grandes, el gran fin, la gran meta de Martin, pues es que tenga una mejor casa, que tener el carro, tener una vida rock and roll. Esas eran las metas del personaje. Y al final es lo que, pues, de la casa fea que tenían a los trabajos feos que tenían sus hermanos, le cambian ya al final donde todos son exitosos, el papá con el libro, etcétera. Pero obviamente nos lleva a lo que es el conformismo de los 50 después de la Segunda Guerra Mundial, y esos amantes de las películas de la ciencia ficción, aparece el cómic inclusive de la portada y el personaje del papá está enamorado de esas películas, de estas series. Y bueno, quisiera seguir comentando, pero ahí vamos a ceder palabra para hablar de la segunda, que hay bastante también. José Luis. Sí, la segunda retoma el ritmo de la primera, como se había quedado, que básicamente es una invitación a imaginarte cosas bastante al tiempo, al momento que se está viviendo en los 80s, de un futuro fantástico, un futuro prometedor. Pero queda claro que todas esas películas señalan que por más prometedor que sea el futuro, tecnológicamente hablando, el factor humano es el que falla. Es el que no termina por entender y adaptarse a la tecnología. Pero en el caso de esta película también es el factor humano el que falla, pero no en el mismo sentido apocalíptico, ¿no? Y esto quizá es una fuerte crítica hacia el asunto familiar que está de alguna manera ahí en cuestión, porque el cómo plantean lo que tú decías, Edgar, hace ratito respecto a obtener bienes materiales, en cuanto a mantener amistades, en cuanto a enfrentar los retos de la vida que Martin McFly dice a partir del no soy un gallina, ¿no? Todo ese tipo de detallitos lo avientan a la segunda como una descomposición familiar, ya no tanto social, sino familiar en el sentido estricto de que básicamente McFly lo adelanta, ¿no? Dice, ¿qué pasó, Doc? ¿No? ¿Nos hemos convertido en unos idiotas o algo así? Pues sí, básicamente eso fue lo que pasó a raíz de una provocación, ¿no? Y pues no saber lidiar con esa provocación. La película se empieza a poner interesante porque empieza a mostrar otros protagonistas. El reloj es otro protagonista. La patineta es otro protagonista. El camión de estiércol es otro protagonista. El almanaque es otro protagonista. O sea, empieza a aventar protagonistas distintos que bueno, ya te están anunciando todo lo que va a pasar en la tercera con Clint Eastwood también. O sea, son muchas cosas que te van a empezar a proyectar hacia la tercera película. Y creo que aquí el juego interesante se pone cuando te explican qué pasa con el tiempo, ¿no? Y con estos saltos que se están dando.
porque el que realmente juega de manera maestra ahí es Tannen. Tannen se pone las pilas y es una especie como del Imperio contraataca, pero en el sentido de un bully, en un ambiente californiano. Está bastante interesante cómo se da este giro, ¿no? A tal grado que los protagonistas principales se ponen a la defensiva, o sea, realmente ya están medio atrapados en todo lo que está sucediendo. Las referencias empiezan a ser todavía más interesantes porque ya hacen alusión a la primera película. Y entonces, no sé, todo se empieza a complejizar, pero de una manera tan ágil que no te confunde, no te cansa y te hace desear ya la tercera, ¿no? La tercera película. Entonces, a mí me agrada mucho este giro. A mí te digo, la primera película me gusta, así tal como está. Pero cuando ves la segunda, tú dices, esta no tiene que ser otra película. La tienes que ver las tres para poder disfrutarlas por completo. Fíjate que ahorita mencionando... Ah, mande. Ah, no me hablabas. Ok. Bueno, ya nada más para terminar. El asunto del futuro, ahí en el futuro cuando se presenta, llama mucho la atención. A mí me da mucha risa el aspecto de la alusión al clima, de la alusión a la predicción del tiempo. Todavía a estas fechas no llegamos a esa fantástica utopía de la predicción del clima, pero a todo mundo nos hizo, creo yo, reír porque sabíamos de los grandes problemas que tenían para pronosticar el tiempo. Y creo que eso es uno de los puntos más interesantes porque es una crítica muy puntual, muy, muy, muy puntual a las expectativas sociales de predicción, con algo que al parecer nos importa a todos, que es el clima, ¿no? Pero bueno, yo le dejo aquí porque en verdad pues, hay un chorro de cosas que decir, ¿no? Pero me gustaría citar algunas frases famosas, pero creo que la mayoría no las sabemos, no tendremos que repetirlas tanto. Pero bueno, aquí le dejo. Gracias, Emanuel. Algo que mencionaba Jacobo hace ratito con respecto a la relación entre Doc y Marty, si bien recuerdo, una muy breve explicación en la película es el principio de la 1, Jacobo, cuando está Marty con la bocina gigante con la guitarra, que según eso es una forma de explicar por qué él podía estar relacionándose con el Doc, ¿no? Con personalidades tan distintas. Y en lo otro que alguna vez escuché, ya a ver si Edgar o alguno de los demás lo sabe, pero que hay un cómic precuela en el que algunos adolescentes irrumpen con el Doc y que, pues bueno, que a Marty lo agarra como para perdonarlo, que sea su chalán, vaya, en algunas actividades. Ya, no, la verdad no me di a la tarea de buscar ese dato que alguna vez escuché. Bueno, con la película 2 a mí se me hace bien chido lo del futuro cool, ¿no? Yo creo que uno de los gags bien chidos de la segunda parte es la película de Tiburón, que, claro, le saca un susto a Marty, pero sigue diciendo, dice que todavía se ve mal, ¿no? El tiburón cuando sale de ahí de la publicidad por la que iba pasando. Algo que omití de la 1 y que creo que, bueno, a mí me gustó, y la verdad es un chiste que había olvidado, es Darth Vader del planeta Vulcano. Se me hizo algo genial. Ya. Ahora sí, con respecto a la 2. Es que les decía hace ratito que se me hace bien chido de la 1 que hay muchas referencias dentro de la misma película. No digo que en la 2 y en la 3 no pierdan esa frescura, no digo que pierdan esa frescura, pero ya como que buscan intencionadamente esas referencias. Ahí encontramos ya al negrito, al ¿qué? Nieto del negrito que había sido alcalde y que ahora se dedica a otra clase de cosas, entre otras situaciones. El futuro es cool, pero ahorita que lo pienso, posiblemente también por esa cuestión de Ronald Reagan y esa cuestión económica de los 80, de cómo se van deteniendo los programas sociales y cada quien se va a rascar y cómo supuestamente que eso sirvió en cuestión económica, pero en cuestión de comportamiento de la población quizá no tanto. Cuando empieza la segunda parte, volviendo a hacer ese final de la primera, hay unas gesticulaciones distintas. Me acuerdo ahorita que lo comentaba José Luis, que si acaso se habían vuelto idiotas, que Doc se queda volteando hacia un lado y voltea a verlo y dice, no, bueno, creo que es algo que puede interpretarse de diversas maneras.
No, tampoco me había percatado, honestamente, de algo que decía José Luis. En toda la tradición de las soap operas, como dicen los gringos, aquí el mal parece que triunfa, ¿no? Y la verdad, chicos, detesto a Viv. No sé si sean mis malditos traumas de la infancia con los jodidos bullers, pero en verdad que es un excelente trabajo como el villano porque es odioso el maldito Viv. De este joven en el oeste con su antepasado o en el futuro, mugroso viejito, pero qué bien lo hace porque en verdad no lo soporto. No soporto sus acciones, no soporto lo que hace. Y sus esbirros, algo que, el gag divertido también, ¿no? Los esbirros que andan constantemente tras él, los limpiabotas, pues. Y algo que vamos identificando también, lo comentaba también José Luis, ¿no? Fue un comentario bastante completo, la cuestión del reloj, la patineta y demás. Esos detalles que van tomando su relevancia según vamos avanzando en la historia. Y yo creo que lo más interesante para mí es el final de la 2, porque uno está en ese momento álgido, recordando a la primera parte, y pobre del Doc, ¿no creen? Al parecer, según eso, después del sinnúmero de aventuras, estás todo solucionado y el desgraciado de Marty llega otra vez en el mismo instante, y no es para menos el desmayo, vaya. Ya, por lo pronto eso. Muy bien, gracias, Emanuel. Jacobo, Volver al Futuro 2. De la 2 creo que lo más interesante es que es de esos futuros que ha impactado mucho en la cultura popular, porque de repente hay futuros que se los olvidan o que no tienen impacto. Yo creo que esta junto a la del Demoledor son de esos futuros que te preguntas, ajá, ojalá esto se haga, ojalá esto también, ojalá esto también. Lo de la patineta, lo de la ropa que se seca sola, lo de los tenis que se acomodan, lo de las piezas deshidratadas. De hecho, dentro de todo este futuro que te muestran hay cosas que realmente ya se han logrado. Por ejemplo, cuando están en la casa y están viendo una pantalla, pues eso ahorita ya es unas videollamadas, vaya. Esas cosas ya son una realidad. Hay otras que igual son todavía muy, muy lejanas, como carros voladores, pero es algo que en ese sentido sí está bien para esta película, que esos aspectos del futuro que los cuales se han realizado, los cuales no. Yo me acuerdo cuando estaba, ¿qué año era el futuro? 2015, ¿no? O era, no me acuerdo si era 2015. Cuando estaba cerca del futuro dicen, ya, oigan, ya en este año salen las patinetas voladoras, decía la raza. Y bueno, pues eso no pasó. Yo creo que uno de los aspectos, para irme rápido, eso por una parte lo hace tan atractivo y para no ir repitiendo todo lo que dicen en relación a esto, pero yo insisto, yo por ahí veía que no se tenía pensado que se hiciera una segunda y tercera parte. A pesar de que la primera termina en un continuará, se decía que hasta ahí pues habían pensado el continuará. De hecho, era un signo de interrogación porque lo ponían como algo que podía ser o no. Pero cuando lo hacen, creo que, como te dice José Luis, es bien importante ver estas películas en conjunto, porque, por ejemplo, en el caso del Doc, insisto, si hay una evolución en relación a cómo él ve los viajes en el tiempo y cómo, bueno, un aspecto moral tal vez y a lo mejor muy ñoño, que tiene que ver con que el futuro no es el que estamos teniendo, el futuro es algo que se va construyendo. Es algo que ya después queda más claro. Pero bueno, de esta definitivamente la versión del futuro y la parodia también del futuro que se tiene, o sea, cómo las cosas del futuro también resultan a veces chistosas, como por ejemplo que va al cine y está Tiburón 19, no me acuerdo cuál era el número. Ese tipo de cosas son bastante geniales en esta versión. Yo insisto, eso es lo que creo que dentro de todo lo que ya mencionaron, la visión de un futuro que no está tan lejano, ¿sí? Y bueno, ahí lo dejo. Gracias, Jacobo. Sí, fíjate que yo 108 años para que los Cachorros de Chicago ganaran la Serie Mundial. Le atinaron, le fallaron por un año, pero le atinaron. Sí, desde del 1908. También le atinaron a algo que decía Steven Spielberg, estaba viendo el documental. Aparece un letrero gigante que dice Soft Vietnam. Y ya dijeron, no, eso es imposible, Vietnam. ¿Cómo vas a ir a Vietnam? Y luego de turistear. Y sí sucede. Es un destino turístico por excelencia, ¿no? Así es hermoso. Y bueno, pues yo continúo lo que dice Manuel. Para mí, esta es una de las grandes trilogías por este momento, la segunda película, el final en específico. Es un gran segundo acto. Acuérdense que en el segundo acto es el momento en el que está perdiendo el protagonista, está a punto de morir y van a matar a la damisela en las películas de acción. Entonces, es el momento cumbre, es el momento que sientes más tensión, más estrés.
pero también es el momento que, así como dice José Luis, te lleva a querer ver la conclusión, ver el tercer acto. Y esto lo hace espléndidamente Volver al Futuro 2. Zemeckis y Bob Gale lo trabajaron muy bien, en el cual desaparece el carro y luego aparece el carrito que parece que le va a sacar una pistola el cartero, y no, es una carta de Doc Brown desde 1885 y ahora la tercera es el oeste. La película fue hecha junto con la 2. Es la primera vez que se hacían dos películas al mismo tiempo de una franquicia. Siempre se separaba por lo menos un año. También hay que comentar qué es lo que lleva la trama de la tercera película, que Doc Brown hace el comentario de que cuando ya va a deshacerse de la máquina y va a tratar de resolver el gran misterio del universo, la mujer. Y eso es lo que se enfrenta en la tercera película, pero eso ya ahorita lo vamos a discutir. Continuamos. Sí, pues ya la tercera, fíjense que hay un momento en el que a mí no me agrada mucho el asunto amoroso ahí con el doctor, pero creo que termina muy bien, creo que lo resuelven de una manera adecuada, porque al final termina volviendo a ser protagonista el viaje en el tiempo, en lugar de concentrarse solamente en la relación amorosa, que habían manejado muy bien Martin con la segunda película, ay, olvidé el nombre de la protagonista. Bueno, el caso es que para esta tercera película es bastante llamativo el asunto del viejo oeste, toma más relevancia todo lo que están señalando respecto a a las referencias, los otros protagonistas, como les decía, los objetos, y yo me quedo, sinceramente, no lo voy a negar, me quedo con la gran actuación que tienen los protagonistas, básicamente hacia el final, ya cuando hacen la referencia de Clint Eastwood, eso me parece fabuloso, es lo que más me gusta de las tres, sinceramente, lo que más me gusta. Y bueno, yo aquí le dejo ya porque entonces el tiempo se nos agota. No, bueno, sí, pero no. Una, Muy brevemente, cuando comentaban lo del DeLorean, pues si se fijan en la película falla varias veces desde la 1, ¿no? En momentos críticos, así que me quedé pensando qué tanto les habrá parecido eso a los de la compañía. Bueno, pasando con la tercera parte, me gusta mucho el western, pero la película no la disfruto tanto. Yo lo atribuyo, una vez más concuerdo con José Luis. Yo creo que es por lo pronto en lo que hablamos de Mad Max, porque ahí sí nos vamos a dar una buena porriza, mi buen amigo. Una vez más concuerdo con José Luis en la tercera parte de que a mí no me gusta la relación amorosa entre el Doc y su amada Clara, porque no sé si es la forma en la que uno se había acostumbrado a ver al Doc en las otras dos, pero el tipo de relación como se da no me gusta. A mí me parece curioso también, lo comento muy rápidamente, cómo es que el doctor andaba siempre de metiche en la relación de Marty y Lorraine, su mamá, y aquí es Marty el que anda ahí como de celoso, ¿no? Cuando anda de chismoso viendo la plática entre esos dos. Se me hace muy, muy curioso. Algo que también me gusta mucho de la 3 no sé si recuerden, la referencia a Once Upon a Time in the West, la película de Leone, cuando llega Marty al pueblo, ¿no? Es una referencia que se me hace muy chida hacia la película de Leone. Y entre paréntesis, en El Llanero Solitario, ese gusto culposo que platicábamos hace algunas semanas, hay una referencia, de hecho, a Volver al Futuro con la escena en la que Clara es rescatada. Bueno, a lo que leí hace tiempo, pues parece que el equipo se divirtió mucho filmando la tercera parte, la cuestión de la fotografía muy llamativa y demás, los chistes y los gags otra vez repetidos, y los nuevos también, como el nombre de Clint Eastwood. Y pues, por lo pronto, pues ya, para concluir, no pasarnos el tiempo, pues les platico eso. gracias, Emanuel. Jacobo. Yo rápido voy a decir algo que a lo mejor es muy aventurado, pero creo que esta es una muy buena película para introducirte al western. Sí, es cierto, a lo mejor no es un western como tal, porque es una tercera parte de una película que habla de ciencia ficción, pero si se fijan, hace cosas geniales en relación a cómo critican las películas de vaqueros. Por ejemplo, simplemente la primera escena cuando va, que lo viste el Dog, no, pues es que así se vestían, y luego ya llega y no es la realidad, ¿no? No, es que, o sea, la idealización de las películas de western creo que es algo que aquí hacen una crítica bastante interesante. Por ejemplo, cuando están comiendo, ¿no? Oye, ¿quieres agua fresca? Sí, luego la veo, toda sucia, el otro comiendo
comiéndose el conejo, todavía llegó con las postas. O sea, está bien padre cómo precisamente critican que tenemos una visión del western basado en películas y que si viajas al pasado realmente te vas a dar cuenta que no era así, porque la verdad, como pasa con la historia, romantizamos demasiado desde el presente y ya cuando lo vives hoy es un mundo sin servicios, sin médicos, sin vacunas, o sea, y entonces está bien padre cómo te presentan esa digamos, crueldad del viejo y cómo la estaba padeciendo Marty, y al final también cómo, pues, hay esa, pero claro, los referentes a las películas de western ahí están, ya los hemos hablado, pues, simplemente, cuando se pone acá la armadura para que el otro no le den las balas. En general, yo creo que si, por ejemplo, alguien no conoce de western, esta es una buena película para introducirlo, y creo que es una muy buena conclusión de las 3 películas. Así es. El diseño de producción está muy elevado en cuestión de lo que es el salón, está elevado y luego aparte el pueblo. No lo veremos hasta 2 años después en Los Imperdonables de Clint Eastwood. Entonces, en ese sentido, sí es un western que tiene, no se había visto un western a ese nivel en cuestión de diseño, que se viera tan real. Ya después, obviamente sí, pero no, ya habían pasado, se habían olvidado las películas de vaqueros. Los extras les fascinó entrar en esta película porque habían pasado muchos años, las películas de vaqueros habían ya salido de moda. A mí me fascina que haya cambiado Martin por Dr. Brown, o Dr. Brown ahora es el enamorado y Martin ahora es el lógico, el racional. Eso es fascinante, y que Dr. Brown enamorado, o sea, un científico totalmente racional que se deje llevar por el amor y que al final sea la respuesta final para el personaje. Pero bueno, muchas gracias, muchachos. Faltó tiempo, pero qué bueno que ya platicamos de la trilogía. Ya se me hizo el capricho. Muchas gracias, muchachos. Gracias, hablamos. Gracias. Saludos. Nos vemos. Hasta luego. Hablamos. No encuentro el botón. ¿Dónde está el botón? Acá estás.